Hola, cordial saludo. Mi nombre es Mayra Angulo. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Esta es mi historia de vida. Si bien es cierto, una de las cosas que más nos gusta a nosotros los seres humanos es contar sobre nuestra historia, porque cuando andamos en ella recordamos de dónde venimos, qué es lo que queremos y qué es eso que nos ha marcado a lo largo de nuestra vida. Es por ello que hoy tenemos una invitada muy especial, María Herrera. María, bienvenida una vez más a este programa. Sabemos que estás estudiando licenciatura en Ciencias Sociales y queremos preguntarte desde ese enfoque, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué fue eso que te marcó? ¿Dónde creciste? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, Mayra, por la invitación. Es para mí un privilegio poder estar en este prestigioso programa y contar pues un poco en detalle sobre mi vida. Como tú lo has dicho, soy estudiante en licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Argentina. Bueno, una de tus preguntas fue cómo fue mi infancia, ¿verdad? Sí. Bueno, en términos generales, tuve una infancia normal, digámoslo de esa manera. Me crié con mis dos padres, mi mamá, mi papá, con mi abuelo paterno. Viví en un barrio de aquí de Tierra Alta, del casco urbano, llamado San Carlos. Gracias a Dios tuve la oportunidad de poder compartir con muchos niños de mi edad y poder jugar esos juegos tradicionales de la época. Entonces mi infancia fue una infancia pues normal. Tuvimos bastantes dificultades, hubo bastantes dificultades. La carencia de recursos económicos fue algo que nos marcó bastante, ya que bueno, mi padre no tenía un trabajo estable, mi mamá pues era ama de casa y era muy difícil de pronto conseguir los recursos, las cosas necesarias para nosotros, pero gracias a Dios en términos generales creo que tuve una infancia feliz, normal, pude convivir con muchos niños de mi edad, pude asistir a la escuela, poder participar en eventos de la comunidad y terminar mis estudios de primaria con satisfacción. Muy bien, María. ¿Y qué fue eso que te marcó y que todavía recuerdas? Bueno, me marcaron muchas cosas, porque el hecho de pronto de padecer y tener tantas necesidades en términos pues de económicos, tener necesidades alimentarias, necesidades de vestir, pero me marcó el hecho de tener la compañía de mi abuelo. Fue una persona que trató al máximo de suplir todas las necesidades que tenían sus nietos. Él fue una persona que si no había para comer, él buscaba y hacía la manera de traer el alimento a la casa. Entonces eso a mí me marcó, ver ese compromiso, ver ese amor paterno, ese amor que él tenía hacia nosotros y brindarnos ese bienestar. Eso me marcó mucho y aún recuerdo con mucha nostalgia, con mucho cariño esos años de mi niñez. Es gracias a él, porque aunque había muchas necesidades, él trató de todos los medios posibles de tratar de suplir esas necesidades y solventar esas necesidades, ya que mis padres no podían, pero él hacía la manera de poder suplir. Entonces mi abuelo fue ese hecho, fue esa persona, fue ese momento, fue ese todo para mí que pudo marcar mi vida, mi infancia, y que hasta el día de hoy creo que hace eco en mis pensamientos y en mi corazón. Muy bien, María, muy interesante. Cuando dices mis hermanos, ¿cuántos hermanos tienes? Bueno, somos 4 hermanos. La mayor se llama Heidi, ya ella tiene 36 años de edad. Sigue mi hermano que se llama Jaime, él tiene 34 años. Después sigo yo, que soy la tercera, tengo 32 años, y mi hermana la menor tiene 28 años. Entonces somos 4 hermanos de papá y mamá que gracias a Dios hasta cierto tiempo pues nos pudimos criar juntos en nuestra casa. Muy bien, María. ¿Y cómo era esa relación tuya con tus hermanos? ¿Cómo era esa interacción con ellos? Bueno, para ser un poco realista y sincera, había momentos sí donde nosotros podíamos jugar y todo eso, pero en algunos momentos había cierto conflicto, había peleas entre hermanos,
pero era algo como que se pasaba por el momento. Interactuaba mucho más con mi hermano Jaime por el hecho de tener casi la misma edad. Si yo hacía cuarto, él hacía quinto, entonces veíamos casi los mismos temas, hacíamos las tareas juntos. Entonces con mi hermano Jaime tuve un poco más de cercanía, pude interactuar más, pero el hecho de estar más junto con él también hizo que también peleáramos más porque pasábamos más juntos. Pero la relación con mis hermanos, hasta cierta edad, hasta cierto punto, por situaciones que sucedieron, cosas de la vida, hasta cierta edad estuvo bien, pero ya después pasaron situaciones complicadas que hicieron que nos alejáramos un poco y la comunicación pues no fuera tan continua como en los tiempos de nuestra infancia. Y a veces la distancia a veces hace que uno se separe de las personas y de sus seres queridos en estos casos, pero que entre otras cosas es muy normal, ¿cierto? Así es. Bueno, muy bien, María. ¿Y qué actividades o hobbies disfrutabas? ¿Cuál era tu juego o tu hobby preferido? Bueno, en mi infancia yo jugué de todo. Yo jugué todos esos juegos tradicionales que conocen como el Jimmy, el escondido, el fusilado, la lleva, todo tipo de juego que existía en esa época yo lo pude jugar. Pero lo que más me gustaba realizar era el fútbol. Como decía anteriormente, pasaba mucho tiempo con mi hermano y a mi hermano le gustaba mucho el fútbol y eso hizo pues que a mí también me gustara el fútbol. Yo jugaba con él en los partidos del colegio, del barrio, siempre ahí estaba. No era la mejor jugadora, no jugaba tan bien, pero era lo que más me gustaba a mí realizar, era el fútbol. Muy bien, María. Y María, ¿cómo fue esa transición desde la niñez a la adolescencia? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue un poco complicado. Como había dicho, sucedieron situaciones difíciles en el hogar por ya situaciones que se le salían a uno como niño. Mis padres se separaron cuando yo tenía 14 años, ya iba a cumplir los 15 años. Y ellos se separaron por problemas que tuvieron ellos, mala convivencia, maltrato físico, verbal, de todas las maneras. Entonces, esa transición fue un poco complicada porque me tocó asumir un rol que no estaba aún lista, porque al separarse mi mamá de mi papá, pues nosotros nos quedamos con mi papá en la casa y mi mamá se fue. Entonces me dio muy duro porque me tocaba estudiar, pero al mismo tiempo también me tocaba estar pendiente de los quehaceres de la casa, de la comida y además también estar pendiente de mis hermanos. Entonces fue bastante complicado, un momento difícil porque también la relación con mi padre pues no era la mejor. Habían situaciones de violencia, de maltrato físico, maltrato verbal. Entonces el ambiente en el hogar era un poco hostil, era bastante complicado, pero como lo decía al principio, ahí estaba mi abuelo paterno, por eso digo que me marcó mucho porque él estuvo conmigo, con mis hermanos, en ese proceso, en esa transición. Entonces, de cierta manera, fue un poco complicado eso de poder empezar a asumir unas responsabilidades las cuales pues yo sentía que no estaba lista ni preparada todavía para realizar. Sí, María, estos son una experiencia que de cierta manera te ayudó a madurar en una etapa en la que aún era una adolescencia donde debiste vivir cualquier otro tipo de momento, de otras cosas, menos asumir una responsabilidad como esta de atender una casa, los estudios, convivir con personas como en este caso tu papá, que pues no era la persona en el momento como que te brindaba ese apoyo, ¿cierto? Entonces eso te ha dicho de que te enfrentaste a la vida y has sido una persona muy resiliente en estos casos, ¿cierto? María, ¿qué fue lo que te motivó a seguir los estudios? Sé que estudiando tu hoja de vida hiciste atención a la primera infancia, luego transitaste a la normal y ahora ya estás culminando, María, el 9º semestre de licenciatura en Ciencias Sociales. Es algo de admirar y entonces es por ello que quiero, o sea,
¿Qué fue eso que te motivó? ¿Quién es esa persona que está atrás de eso? Como había comentado, fue un proceso en mi vida difícil en temas económicos. Poder estudiar fue bastante difícil, pero el hecho de querer estudiar y de querer progresar en esta vida ha sido las mismas situaciones que me ha tocado vivir. Y ver el ejemplo, cuando estudiaba en el bachillerato, gracias a Dios conté con unos profesores excelentes que no solo se dedicaron a la parte académica, sino que profundizaron más allá, entraron en mi contexto de vida y ellos fueron como ese ejemplo, ese pilar para mí, querer estudiar y esa vocación de querer enseñar a otras personas, porque así como yo también tuve esas dificultades en mi infancia, en mi adolescencia, ellos estuvieron ahí para apoyarme y gracias a Dios mantuve un promedio académico, lo cual hizo que ellos se motivaran a ayudarme y poder terminar mi bachillerato con muchas dificultades, con mucha carencia, con poco apoyo, como pues mis padres estaban separados, no había pues una figura como tal que me pudiera apoyar para mis grados, para poder terminar mi grado 11, pero conté con los profesores y eso hizo que a mí se me despertara ese interés de poder enseñar, de poder acompañar no solamente académicamente, sino de manera integral al estudiante. Entonces terminé mi bachillerato, no tenía recursos, no sabía cómo enfrentar la vida, qué universidad, qué cosas poder estudiar. Entonces empecé a trabajar en casa de familia, cuidando niños y de ahí, bueno, me casé. A los 18 años me casé y gracias a Dios me dio un compañero de vida, el cual también me motivó, me impulsó a superarme y a estudiar. Entonces ahí fue donde entré a estudiar en un instituto, atención a la primera infancia. Fue muy duro porque no teníamos trabajo, no, algo fijo, entonces tocaba pagarlo, entonces fue bastante complicado, pero me pude graduar. Después se dio la oportunidad, unos años después, de entrar a la Normal Superior de Corozal. Fue una experiencia muy hermosa allí, la cual pues me impulsó más, me motivó y aumentó ese amor, esa vocación por enseñar a los niños. Terminé la Normal, se metió la pandemia, como todos sabemos la pandemia fue un momento de silencio para todos, nuestras vidas cambió y nos tocó pues adaptarnos a ese cambio. A la virtualidad, pude terminar graduada virtualmente, pero me sentía satisfecha y se me dio la oportunidad entonces de entrar a esta universidad tan buena, tan prestigiosa como es el área andina y poder entonces terminar mi licenciatura en Ciencias Sociales, que era un sueño anhelado que tenía desde muy pequeña, desde la adolescencia. Entonces ha sido difícil el proceso, pero al mismo tiempo me he sentido acompañada, respaldada por las personas que me rodean. Muy bien, María, es de admirar. Cuando dice que te casaste, formaste una familia, tienes hijos, ¿cuántos hijos? Sí, me casé legalmente, estoy casada. Tengo apenas una niña, ya tiene 11 años, una niña muy hermosa. Y pues mi familia, mi hogar como tal, ahorita pues está conformado por mi esposo y mi hija, los cuales son ese pilar, ese motivo que me impulsa para salir adelante. Muy bien, María. Bueno, María, ¿cómo te ves en 5 años, en 10 años? Bueno, es que quisiera que fuera antes, pero bueno, así es la vida, los tiempos de Dios son perfectos. En 5 años yo me veo nombrada, dando clases ya en una institución fija, ser una maestra ya de planta nombrada para así pues tener pues una estabilidad laboral, ¿cierto? Que creo que es lo que la mayoría de nosotros deseamos, es poder tener esa estabilidad laboral y así poder desempeñar nuestra vocación sin temor a que en 1 año, 2 años ya no vamos a estar trabajando. Entonces, en 5 años yo me veo con un empleo formal, legalizado, poder así brindar también ese refugio, ese apoyo financiero para mi familia. Y en 10 años pues ya mi meta es poder que mi hija se vea también realizada en sus estudios académicos, porque de aquí a 10 años
ya ella ha terminado su bachillerato y yo quiero ser ese pilar, ese apoyo junto con mi esposo para que ella pueda entrar a la universidad y poder estudiar lo que ella quiere. Entonces, las metas de ella serán mis metas también realizadas. Así será, María. Eh, ¿Cómo manejas ese rol de madre, de estudiante y también de trabajadora? Porque sé que trabajas en una fundación. Entonces, ¿cómo manejas ese rol? ¿Cómo manejas el tiempo? Bueno, en ocasiones es un poco complicado porque ser mamá implica mucho, tener una persona a cargo de responsabilidad y que esa persona depende de ti, de tu estado emocional también es muy importante, ¿cierto? Entonces, no es difícil, pero tampoco es fácil, pero hay que saberlo sobrellevar, ¿cierto? Como dices, trabajo en una fundación con niños de escasos recursos aquí en el municipio de Tierra Alta. Mi trabajo es de doble jornada, de 8 a 11 y de 2 a 4. Entonces, mientras salgo del trabajo, llego a mi casa, empiezo a organizar la casa, a preparar el almuerzo y así vuelvo al trabajo, colaboro con las tareas de mi hija y ya en la noche, ya el espacio que me queda en la noche ya es dedicado a mis estudios y gracias a Dios, como te digo, cuento con una familia, con personas que me apoyan y a ese ha sido como que ese respaldo, ese ha sido como ese soporte para poder aguantar y poder seguir pues adelante con este sueño y cumplir estos tres roles pues no es fácil, ser mamá, ser trabajadora, ser esposa también es difícil, ser estudiante y estudiar en la virtualidad es aún siento que es un reto, ha sido un reto para mí. Al inicio entré con muchos temores porque era virtual, pero empecé a entender que el aprendizaje pues dependía de mí, el aprendizaje dependía de mi compromiso, de mi interés, de querer salir adelante y poder pues comprender la carrera que ya me había pues puesto para estudiar. Entonces no ha sido fácil, pero se ha sabido pues manejar gracias al apoyo que tengo con mi familia. Muy bien, María. ¿A quién le dedicas tú tus logros, los logros que has tenido como persona y ya casi como profesional? Bueno, mis logros en un principio cuando inicié con todo este sueño, se lo encantaba dedicárselo a mi abuelo, que como te había dicho era la persona que estaba ahí impulsándome, que fue como esa motivación primordial pues antes de casarme, antes de tener una familia, él era mi motivación de salir adelante. Por situaciones de Dios ya él no está aquí, pero está mi esposo, está mi hija y aún están mis padres, mis hermanos. Ellos son mi motivación porque mi deseo es poder ayudarles. Mi deseo es que mis padres tengan una vejez tranquila y que yo pueda contribuir a esa vejez tranquila que ellos tengan. Pero también mi deseo, mi pilar es que mi hija y mi esposo también tengan esa tranquilidad, que podamos vivir tranquilos y cualquier sueño, cualquier meta que yo realice no es una meta mía, es una meta de mi esposo, es una meta de mi hija, porque los tres estamos trabajando por cumplir un solo sueño. Entonces, si yo cumplo mis metas, es decir, toda la familia cumplió las metas, entonces todos mis logros, mis sueños, mis metas es dedicada a mi familia. Muy bien, María. ¿Por qué ese gusto de estudiar licenciatura en ciencias sociales y no otra carrera? Bueno, licenciatura en ciencias sociales, al principio, pues cuando no tenía conocimiento, creía que se dedicaba solamente a mapas, a dibujar, a hablar de regiones, departamentos y municipios, pero cuando empecé a investigar, me di cuenta que las ciencias sociales no solamente estudia eso, sino que también estudia el comportamiento de una sociedad, ¿verdad? Y que va más allá, que estudia la historia, la política, la ciencia, incluso la naturaleza. Entonces todo ese ámbito a mí me llama mucho la atención, me gusta entender por qué el comportamiento de algo, por qué la política, cómo se maneja la dinámica política del país. Entonces me llama mucho la atención eso y mi deseo es conocer pues las historias. Yo soy feliz conociendo las historias del pasado,
mirar cómo fueron las culturas anteriormente. Entonces eso me llama mucho la atención y sé que desde las ciencias sociales yo puedo pues descubrir aún un poco más sobre esos temas así. En tu trabajo actual, ¿consideras que sí aportas desde las ciencias sociales, sí aportas a tu trabajo actual? Sí, claro que sí, porque es que, como te digo, la ciencia social es tan amplia que trabaja pues la dinámica social, el comportamiento social, la cultura, la política, en ámbito social, todo. Entonces, en mi trabajo, trabajar con familias, con niños, me lleva a involucrarme y poder conocer su contexto, el porqué de su comportamiento, el porqué de situaciones que ocurren en el entorno. Entonces pienso que desde las ciencias sociales yo sí estoy aprendiendo y aportando también en ese sentido. Muy bien, María. No, pues escuchando tu historia de vida, eres una persona resiliente, como te lo dije anteriormente, una historia inspiradora, que ojalá pues nuestros oyentes, ¿no?, también se inspiren y decidan venir a contar su historia, y que detrás de cada historia hay una persona, ¿cierto? Una persona que ha vivido, que tiene su experiencia y que la decide contar. Eso es muy importante de tu parte. Quisiéramos tenerte en otra ocasión aquí en 5 años, ¿sí? Y en 5 años esperemos que pues estés en el nombre de Dios nombrada por el Ministerio de Educación. Y gracias por asistir, por sacar este espacio. Y aquí estamos dispuestos a recibir muchas historias más de vida. Bueno, muchas gracias a ti, Mayra, por este espacio tan valioso que me dieron la oportunidad de poder contar mi historia, y sé que así como yo, también hay muchas personas también que han podido salir adelante a pesar de no contar con esos recursos económicos, quizás no poder contar con sus padres, con esas personas que pues deberían en cierto sentido estar allí presente en cada proceso de su vida, pero bueno, gracias a Dios ahí vamos saliendo adelante y motivando a las demás personas de que no se queden, de que sí pueden salir adelante. Ahora hay muchas maneras de estudiar, más complicado era antes, pero ahora hay muchas maneras más de estudiar, de salir adelante. Entonces, si no se puede estudiar en el momento, pues podemos empezar a emprender, y yo sé que los tiempos de Dios son perfectos y Él, según su voluntad, pues hará como Él quiere. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.